Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una aplicación con web service y vamos a trabajar directamente ya con Java. Y para esta serie de videos voy a empezar a programar también con Java. Y básicamente este ejemplo de acá es porque me lo han pedido y nos va a ayudar a cómo poder entender cómo trabajan los web services entre ellas, ¿no? Para esto voy a crear dos aplicaciones. Una que va a ser para crear las web service en general, con una nada más, con dos métodos, y la otra va a ser una aplicación que va a consumir esta web service que voy a crear. Básicamente lo que va a hacer esta web service va a ser que me va a devolver una lista de países y me va a crear países. No voy a usar base de datos, pero voy a simularlo a través de las listas, porque lo que nos interesa es saber cómo consumir una web service. En la aplicación en la segunda aplicación voy a crear un formulario con jQuery utilizando Ajax, y este va a utilizar un controlador, o sea un servlet, y dentro del controlador voy a consumir la web service. Dicho esto lo voy a hacer con el fin de poder entender cómo es que una aplicación puede consumir una web service que sea independiente del lenguaje de programación que tenga. Y esto es añadido a que primero, para saber cómo hacerlo, debemos entender que en web service en Java se trabaja también con dos tipos de web service, que son las SOAP, las que son las SOAP, ¿no? SOAP, y las otras que son las REST, ¿no? Que trabajan con objetos JSON, ¿no? Entonces, como voy a hacer SOAP, en consiste crear una web service como SOAP, voy a ir a NetBeans, voy a crear entonces un nuevo proyecto de Java, proyecto web, puede ser de escritorio, puede ser web. La idea es crear una web service. Voy a crear un proyecto lo más sencillo posible para poder entender cómo es que NetBeans nos ayuda a poder programar esta web service. Primero voy a crear una aplicación que se llamaba WS01. Ahora voy a poner acá 001. Voy a ponerlo aquí. Siguiente. Lo dejo tal como está, con Java 7, utilizando Tomcat. Ningún framework. Tenemos entonces ya nuestra aplicación hecha, ¿no? Voy a ir directamente a la fuente de paquetes. Voy a crear un nuevo paquete con punto empresa. Recordemos que para la nomenclatura de los paquetes siguen este patrón: con punto empresa, punto proyecto, punto. A ver, primero vamos a crear los bins o los modelos, ¿no? Bin. Voy a crear entonces una nueva clase Java. Se va a llamar país. Voy a borrar los comentarios. Voy a crear entonces acá los atributos private, int y de país lo más simple posible. Private string, nombre país. Este es un proyecto ya más avanzado, ya se requiere entender programación orientada a objetos. Entonces vamos a insertar el constructor vacío. Voy a entonces a insertar los métodos que tiene el setter. Voy a darle a generar y nos va a quedar de esta manera ya la clase. Listo, entonces ya voy a poder crear entonces mi capa de negocio, o mejor dicho, la capa de servicio.
poner entonces con punto empresa, punto proyecto, punto service. Voy a crear entonces aquí una clase Java también. Voy a llamarlo país service. Y aquí es donde voy a colocar los métodos para poder trabajar con el bin. Obviamente sabemos que esta capa nos va a servir para simular el ingreso y la consulta a una base de datos, pero esta vez lo voy a hacer lo más simple posible utilizando listas nada más. Ingreso en el constructor. Aquí voy a crear una lista de países. Voy entonces a utilizar list. ¿Por qué estoy utilizando list? Porque recordemos que dije que va a devolver una lista. Entonces creo acá. En el primero importamos útil y importamos el modelo que es bin. Creo acá entonces new array list país y me quedaría de esta manera. Entonces acá voy a poner el método public string crear país y lo que tiene que recibir entonces es el nombre del país. Acá voy a poner string nombre país. Acá voy a poner entonces la lógica sería crear un objeto de país. Acá sería entonces ingresar el ID. Acá voy a poner directamente simulando que es a un auto incrementado. Y voy a poner 1 acá. O sea, el tamaño de la lista y lo aumentemos a 1 para que funcione como un identificador. Voy a poner acá set nombre país y el nombre que viene. Directamente entonces ya voy a poder agregarlo a la lista, este objeto de país. Me pide un retorno, entonces voy a poner acá se agregó más p.get nombre país. Acá voy a crear otro método muy simple también. Voy a crear una lista. Voy a decirle que el tipo de objeto que va a devolver es país. Acá voy a poner lista países, listar país. Y acá voy a poner una llave y le voy a decir que retorne entonces la lista. Nada más, formateo mi código y me quedaría de esta manera. Entonces el servicio ya está hecho, con este sirve para agregar países a la lista y este me devuelve esta lista de países. Por último, la parte más importante ahora es crear con punto empresa la web service. Clic derecho, nuevo, y voy a ir a crear mi web service. Voy a ir a otros y voy a buscar web service y voy a ponerle acá web service. Lo dejo con el nombre del proyecto. La web service se va a llamar país pues service. Sí, así va a quedar el nombre y le voy a dar finalizar. Me pregunta si quiero utilizar la clase metro con Zoom, le digo que sí y automáticamente me crea todo el código correspondiente a web service. Como vemos ya creo la clase para la web service. La he creado aquí y me ha puesto un método por defecto. Este es el método por defecto. Me dice hello, pero yo no quiero esto de aquí. Yo lo que quiero es que este se llame crear países y acá se va a llamar crear países también. El método va a recibir un parámetro que se llama nom_país y le voy a poner nom_país por acá para agregar esos nom_país.
acá voy a retornar país, service. Bueno, no está, entonces voy a crearlo acá arriba. País, service. Importamos la clase correspondiente, creamos el objeto y ponemos acá. Entonces acá ponemos país, service punto crear país, no país. Nada más, el segundo método va a ser como este, pero va a servir para listar, ¿no? Entonces acá voy a poner listar país y acá simplemente no le voy a pedir nada porque su trabajo es listar. Y acá voy a poner entonces punto listar país. Ahí está. Obviamente esta que me dice que el tipo de dato tiene que ser una lista de países. Le doy importar utilist y le doy también que importe el bin y me quedaría de esta manera. Tengo la web service ya terminada y entonces ya puedo iniciar mi aplicación. Hacemos la prueba run, copio este nombre que es el nombre de la web service y nos va a botar la ejecución de la aplicación. Entonces, como había dicho, voy a ir acá, voy a copiar este nombre, acá voy a ir entonces a pegar el nombre de la web service y como vemos está que ya me muestra la información de la web service y justamente acá está el link que me indica que ya está lista para poder utilizarla, ¿no? Entonces tengo toda la información, el WCDL que me había pedido, nada más. El siguiente paso sería probar la web service, entonces voy a utilizar mi aplicación de SoapWi para ver si está correctamente funcionando. Estoy entonces en SoapWi, voy a ir acá, agregar un nuevo proyecto SOAP. Recuerda que tenemos SOAP y REST, en este caso va a ser SOAP. Copiamos el nombre de la información WCDL, a ver, copio acá y la pego aquí. Voy a dejarlo con este nombre y voy a crear. Entonces voy a crear acá, crear países. A ver, primero voy a hacer una prueba para crear un país y lo voy a poner acá. Listo. Entonces, como ves, está que pone el primer parámetro, el nombre del país. Entonces, a ver si pongo por ejemplo Perú, me dice que se agregó Perú. Si pongo acá Alemania, me dice que se agregó Alemania. Y si pongo acá Francia, me dice que se agregó Francia. Y si pongo acá Brasil, se pone acá Brasil. Y acá por ejemplo Argentina, me dice que se agregó Argentina. Entonces significa que ha pasado por acá, ha ido aquí, crear país, y me ha puesto este mensaje. Voy a ir entonces, regreso a SoapWi, voy a probar la segunda aplicación para ver si está bien. Abro acá y listar país. Bueno, a ver, veamos. Aquí le había pedido esto, entonces no es lo que iba. No necesariamente tenía que ponerlo así. Perdón, el parámetro no necesariamente me tiene que pedir acá, sino para este caso es directamente, ¿no? Entonces vamos a ir a SoapWi, listar país, le doy acá. Bueno, me dice un error. Bueno, me dice que utility no puede ser compartido a stream. Vamos a ver entonces. A ver, acá dice que no nos ha importado bien. Vamos a verificar.
Y como podemos ver, acá nos habíamos confundido, le hemos puesto el mismo nombre. Entonces acá voy a ponerle listar país. Entonces lo que pasa es que está utilizando este mismo método para poderlo referenciar. Entonces lo dejo con este nombre, lo guardo y lo ejecuto de nuevo. Listo. A ver, voy a utilizar el ID por defecto y verifico acá de nuevo. Sí, ya no hay ningún problema. Entonces acá voy a eliminar este de aquí y ahora sí voy a poder crear. Voy a ir entonces acá, lo copio. Lo que pasa es que estaba usando el mismo método como si fuera diferente en el retorno, ¿no? Estaba sobrecargando el método, pero a ver, corrigiendo, tiene que listar los países, tiene que crearlos también, ¿no? Entonces acá voy a poner Perú, Argentina, y acá voy a poner Brasil. Aquí y acá me ha agregado estos tres. Entonces esta es la lista que está devolviendo. Entonces al parecer no hay ningún problema, todo está correcto y pues ya tengo mi web service funcionando, ¿no? Entonces ahí quedaría la web service con sus dos métodos, uno para crear países y el otro para listar. Muy fácil de hacerlo y muy sencillo. Ahora el siguiente paso es crear la aplicación cliente que consuma esta web service. Entonces nosotros le habíamos puesto WS cliente, ¿no? Entonces voy a ir acá, voy a crear un nuevo proyecto, aplicación web, WS cliente, le doy siguiente, finalizar, lo creo, me lo va a crear acá. Voy a trabajar directo entonces acá con este proyecto y aquí voy a empezar a hacer mi formulario, ¿no? Para poder mandar y poder recibir. Entonces voy a poner acá algo simple, a ver, voy a poner en H1, acá voy a poner países de una WS SOAP. Acá voy a poner entonces el formulario, voy a darle un ID al formulario, voy a poner FRM cliente y acá voy a poner país, un salto de línea, acá voy a poner una caja de texto, muy sencillo también, nada del otro mundo, ID, y el ID que le voy a poner es TXT non país. Listo. Un botón input tipo submit, valve, insertar, muy fácil también. Ahora voy a colocar lo que va acá debajo, una tabla. Voy a poner acá table, voy a poner el ID que es muy importante, tbl list, tabla list, un border 1 y lo voy a dejar vacío porque a eso lo tiene que traer de la web service que voy a consumir. Dicho esto, voy a agregar jQuery. Para eso también es muy simple, voy a ir a jQuery, voy a agregar jQuery CDN, aprovecho cualquier página disponible que me lo dé, pero aprovecho este de acá y aprovecho en agregar este de acá, copio, entonces regreso y aquí debajo
del meta que tengo aquí. Voy a agregar entonces jQuery. Muy simple también, nada del otro mundo. Y también voy a agregar entonces a ver si reste de acá. Voy a agregar una página JavaScript, perdón, un archivo JavaScript. Voy a poner las funciones. Y aquí es donde voy a utilizar jQuery. Pero antes de eso, no olvidar que funciones también le pertenece a esta HTML. Entonces hago clic, arrastro y lo pongo acá. Y me va a quedar así de esta manera. A ver, entonces repito, hago clic, arrastro y lo suelto acá para que lo escriba automáticamente. Entonces no hay nada que hacer. Entonces acá en index regreso a funciones, y en funciones lo que voy a hacer es, a ver si resta de aquí, en funciones lo que voy a hacer es directamente a llamar, vemos como automáticamente ya está llamándolo a función. Voy a quedarlo así. Este es jQuery. También no hay nada del otro mundo. Voy a correr la aplicación. Ahí está. Inspecciono. No hay ningún error. Entonces ya puedo proseguir función. Que voy a poner el símbolo de dólar, no olvidar. Como es. Y acá automáticamente veo cómo me reconoce, ¿no? jQuery. Eso. Entonces acá le digo, llama al formulario, llama al método bind, y acá ponle bind. Cuando haga submit el formulario, entonces ejecute esta función que voy a poner acá. Retorna el método create. Acá voy a usar Ajax. Creo la función create, también muy simple. Acá voy a llamar a Ajax. Acá voy a poner entonces la URL. Recordemos que Ajax pide estos parámetros. El servlet le voy a poner, como es un servlet cliente.do. Bueno, en realidad puede ser cualquier nombre. Acá voy a ponerle type. O sea, el tipo de envío va a ser post. Perdón, acá me estaba olvidando, no hay que olvidar las llaves. Listo. Punto y coma. Entre estas llaves. Type, pongo la data, 2 puntos, por llave, y le digo acá que envíe el nombre del país como parámetro. Que esto viene directamente de txt en un país. Que le pongo punto pal. Nada más. Tengo data, entonces agrego el método de success. Acá voy a poner función y alguna respuesta en JSON, ¿no? También puede ser cualquier nombre. En este caso no va a ser JSON, sino va a ser Ajax. Un texto de Ajax. Bueno, lo voy a dejar así porque no quiero que haga nada. No es necesario hacer nada también. Solo quiero que envíe y me lo guarde. Queda ahí entonces ahí. Y ya podría entonces también crear el método listar. ¿Para qué? Para que pueda llenar la tabla si es que todo está correcto. Entonces lo que voy a hacer es crear otro método aquí en JavaScript. Entonces que voy a crear entonces la función
list. A ver, lo voy a poner así. Otra vez voy a llamar a Ajax. Acá voy a poner la URL. No olvidar que tiene que estar entre llaves. Cliente.do. En verdad puede ser el nombre de cualquier nombre, de cualquier que se referencia al servlet. Data. Acá voy a poner tipo. Voy a ponerle get, porque quiero que traiga los datos. El tipo de datos que va a retornar, voy a ponerle que sea tipo JSON. Acá acá va a ser, perdón, acá no había puesto esto de aquí. Acá va a ser function y acá voy a ponerle que la función, o sea, va a traer una respuesta JSON, ¿no? Voy a ponerlo así. Perdón, acá corregir el nombre, ¿no? Success. Acá voy a poner success también. Pero acá va a tener una particularidad. Va a agregar a la lista, a la tabla. Seleccionas de aquí. Va a agregar un HTML. Va a agregar elementos HTML. Primero que no agregue nada. Y luego quiero que agregue le voy a poner aquí HTML, a ver, pero un HTML, pero que me agregue esto de acá. Como es una tabla, lo primero quiero que me agregue es una cabecera. Entonces acá pongo voy a poner una fila, perdón, entre comillas. Ahora y cierro. Acá iría la cabecera, el ID. Ahora acá voy a poner ID y voy a cerrar más. Entonces, a ver, copio esto de aquí, porque acá va a ser nombre. Y ya está. Con esto agregó la cabecera. Ahora, para agregar los datos al cuerpo de la tabla, voy a poner un for. Voy a poner un for así, que me recuerda que en la respuesta JSON es donde me tiene que traer todos estos datos. Entonces, que guarde la respuesta y lo que haya en respuesta JSON. Hace el bucle y lo primero que tiene que hacer es guardar en una variable cada elemento de la respuesta del JSON. Entonces voy a poner así una i. Cada país va a estar guardado en esta variable. Entonces acá voy a crear, a ver, otra vez voy a llamar a la tabla. Muy bien. Voy a llamar al body con jQuery y aquí voy a añadirle append con append el HTML que yo desee. Para este caso va a ser más.
entonces a ver las celdas, perdón. Y ojo aquí, la primera celda va a ser el país y su elemento va a ser ID país. El siguiente elemento va a ser nombre país, porque así va a estar definido en la clase Java. No, entonces nos va a quedar así de esta manera. Y finalmente acá voy a colocar este de aquí. A ver, lo voy a corregir. Ya está. Lo pongo de esa manera y ya nos quedaría la respuesta, ¿no? El llenado. Acá muy bien. Formatemos el código y nos queda así. Entonces los datos van a guardarse en esta variable cuando lo traiga en JSON y finalmente lo va a agregar a la lista. Dicho eso, entonces por hasta ahí nos quedaría la función listar. Como vemos, esto tiene que ser llamado cada vez que yo llame el método create. Cuando hago create lo guardo en iOS y finalmente pongo la lista. Aunque también lo puedo poner afuera, como llamándolo por defecto cada vez que inicio la página. Ya está. Entonces ahora me toca hacer el servlet. Vamos a crear el servlet aquí. Voy a crear un nuevo paquete con .empresa.proyecto .controller. Voy a crear entonces un nuevo proyecto, un nuevo servlet. Le voy a poner cliente servlet. Añadir la información al XML. Recuerda que era cliente.do, por eso es que ahí la URL le había puesto. Finalizar. Voy a ir acá, borro estos comentarios. ¿Por qué? Porque el servlet solo quiere trabajar con estos dos métodos. A ver, me voy a estos dos métodos, al primero y al segundo. Recuerda que este se llama doGet y este se llama doPost. A ver, quito este método por ser request porque quiero aprender bien el doGet y el doPost, ¿no? Con esa mentalidad empezamos a llamarlo directamente al doGet y al doPost. A ver, lo primero que voy a hacer es trabajar con create, ¿no? Que te manda NumPrice. Entonces me voy a ir acá y voy a poner string NumPrice igual request. Recuerda que request sería NumPrice. ¿Por qué? Porque este es el mismo nombre que he puesto acá como parámetro. Entonces llega aquí y lo va a guardar. Ahora voy a llamar al método crear países. ¿De dónde saco esto? Pues acá es donde entra el consumo de la web service. Aprovecho a crear un nuevo paquete con .empresa.proyecto.ws. Aquí voy a crear un nuevo otros. Me voy a web service y acá está. Web service cliente, ¿no? Voy a siguiente. Le voy a mandar la ruta del WSDL. A ver dónde está. Aquí está, muy bien. Copio y pego. Listo, le digo que en el paquete que vas a ponerlos en el WS. Voy a darle finalizar. Si tú ves, va a empezar a generar código, pero mucho ojo,
no lo ha creado dentro del paquete, sino ha generado el código dentro de un paquete idéntico a este y ha creado todas estas clases, ¿no? Recuerda que una es por cada método hasta que crea todos los códigos correspondientes a cada método. Por ejemplo, Web Service, crear países, listar países. Acá ha creado una clase Java utilizando los objetos correspondientes, las respuestas, ¿no? Y todo eso. A ver, de una manera rápida para llamarlo y crear un método, voy a ir acá y voy a crear un método que se llame, a ver, aquí abajo voy a ir a clic derecho, insertar código, y le voy a decir que llame a la operación de una web service. Mira cómo detecta automáticamente, ¿no? Primero crear países. Ya está. Y hasta el método ya está consumiendo la web service. Voy a ir entonces acá y fíjate cómo pongo crear países y le doy este. Ya está. Va a ir a la web service, lo va a crear y lo va a guardar. Ahora lo que voy a hacer es convertirlo o dejarlo mejor aquí. Poner una respuesta, response, set content type, que voy a poner text, line, voy a poner response.get writer datos ingresados. Ya está. Voy a ir al método get. Acá lo único que tiene que hacer es enviar y convertir a JSON lo que viene de la operación listar. Voy a ir a clic derecho, insertar código, y recuerda que nos faltaba este de acá, ¿no? Listar países. Le doy OK. Ya está. El trabajo correcto para listar países a través del consumo de la web service. Acá voy a llamar a una clase que se llama JSON. Para usarla tengo que ir a internet. A ver, voy a buscarlo acá. JSON Maven. Aprovecho esta página de aquí. Voy acá y busco la última y lo descargo con jar. Nada más. Una vez descargado, lo importo a librerías. Lo busco, obviamente. A ver, lo tengo por aquí. Ya lo descargué. A ver, lo tengo por acá está, lo tengo aquí, seleccionar y ya lo tengo acá. Una vez hecho esto, ya puedo importarlo. También no hay nada de extraño en esto. Creo un objeto y pongo JSON. Convierto cadena el objeto que va a convertir a JSON. Lo voy a poner por acá. JSON.toJSON. Muy bien. Y acá voy a poner al método justamente listar países, que viene de la operación de acá abajo. Listar país. Lo pongo acá, lo convierto y lo único que tengo que hacer es crear una respuesta. Application JSON. Le digo que la respuesta va a ser en JSON. Y obviamente tengo que escribirla, ¿no? Get writer. Y acá pongo write. Ya está. Serían para los dos. Y con eso ya estaría terminando la web service. Vamos a probar nuestra aplicación Room. Bueno, como vemos, de hecho debería llamarlo. A ver, vamos a ir a inspeccionar. Vamos a ver entonces, a ver, de nuevo, vamos a ver la red. Y sí, está que lo convierte a JSON y está que lo trae, pero no lo está llenando. Al parecer no lo está haciendo correctamente el llenado. Entonces vemos
tiene cabecera, pero no había agregado el cuerpo. Entonces corregimos esto. A ver, ponemos body más, a ver, voy a copiar esto de acá, quito este de aquí y lo pongo así, guardo, actualizo, regreso, vamos a ver, y sí, lo está que lo trae de la web service, del consumable web service. Si yo pongo aquí entonces lo que es uno nuevo, debería agregarlo ahí, ¿no? Ahora vamos a ver. Sí, entonces lo he agregado. Ahora voy a agregar aquí otro. Y sí, está que lo agrega. Entonces lo que está pasando aquí es que, ojo, que yo estoy poniendo la web service y estoy consumiendo sus datos y sus métodos de ella, ¿no? Esta aplicación puede ser de escritorio o cualquier lenguaje de programación, pero automáticamente está que lo trae la web service. Entonces ese sería el ejemplo de cómo consumir una web service, cómo crear una web service y cómo consumirla, ¿no? Entonces es algo muy sencillo. Entonces en conclusión he creado un formulario con una tabla abajo, insertar, a través de Ajax he llamado a las dos URLs del servlet, uno para crear con tu post y uno para consultar con tu get. Y ya está. Espero que te sirva y lo utilices como ejemplo. Recuerda que si quieres integrarlo con base de datos, simplemente tienes que volver a la aplicación que había creado anteriormente. A ver. Y aquí, en vez de añadirlo a la lista, pues puedes añadirlo a una tabla en base de datos, sea en Oracle, sea en MySQL o en la base de datos que tú utilices. Y para retornar, pues puedes hacer un query o una consulta. Solo sirve para el ejemplo, no es nada complicado, es muy fácil. Y espero que les sepas dar buen provecho. Entonces, hasta ahí el video. Es un video un poco ya para personas más avanzadas en código Java con web service, y justamente es para un nivel un poco más avanzado, pero igual te sirve como introducción para que tú sepas cómo crear web service, cómo creas. Con esto he creado la web service y con esta las he consumido y las he mostrado en un formulario. Muchas gracias.